Buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Con su permiso, señor gobernador, secretarios, secretarias del gabinete, amigas y amigos, colegas. Este encuentro, en el marco del Día de las y los Periodistas, es, además de ser un espacio de reconocimiento al gremio periodístico y a la reflexión de la libertad de expresión, es también un acto de memoria para honrar a los colegas que fallecieron en el transcurso del pasado año y a consecuencia de varias enfermedades. Fue un año doloroso en el que se nos adelantaron muchos colegas. Su ausencia nos duele, pero su legado permanece vivo. Honrarles reafirma que el periodismo importa y que la vida de quienes lo ejercen debe ser siempre reconocida, respetada y valorada. Por ello, hoy les pido ponerse de pie y brindarles un minuto de aplauso a nuestros compañeros Marta Isabel Alvarado, Guadalupe Díaz, Ángel Virgen, Max Barraza, Víctor Contreras, Abraham González Soto, Hermelinda García, Ciro Ibarra, Rosy García, María Esther Rodríguez Tobar, nuestro amigo Daniel Vega, Salvador González, Víctor Hugo Castillo, Eusebio Carranza, Francisco Martínez y Eduardo González. Un abrazo hasta el cielo a todos. Que descansen en paz. Pueden sentarse, gracias. Decía alguien hace tiempo que entre periodistas te veas. Y sí, aquí estamos entre periodistas. Aunque hoy desempeño una responsabilidad pública, confieso que sigo haciendo la misma, quizá con más intensidad, con la misma vocación y con la convicción de contar lo que ocurre en Tamaulipas, sin atajos, sin consignas, sin disfraces. Me despierto y disculpen que hable en primera persona, solamente los grandes lo hacen. Hoy les pido permiso para hacerlo. Me despierto temprano y me aplico a los grandes temas que marcan la vida pública, como lo he hecho siempre. Me entero de lo que pasa en el país, en Tamaulipas y en cada uno de sus municipios, porque entender el entorno, contrastar la información y no perder contexto es parte esencial del oficio y también de mi responsabilidad. Desde el periodismo, desde la función pública, servimos al mismo interés, el de las y los tamauliperos. Y desde esa experiencia cotidiana, desde lo que observo, escucho, verifico todos los días, lo afirmo con claridad. En Tamaulipas, hoy, la libertad de expresión se ejerce sin hostigamientos, sin presiones, sin cercos desde el poder. Aquí y ahora, el periodista pregunta, publica, critica sin miedo, porque existe un gobierno
que entiende que la verdad se fomenta y se respeta, no se persigue. Y en ese marco se trabaja de manera permanente para garantizar la protección integral de quienes ejercen el periodismo. Porque una prensa libre no es adversaria del gobierno, es aliada de la verdad, de la rendición de cuentas y de las mejores decisiones públicas. Cuando la sociedad tamaulipeca está informada y cuando el propio gobierno escucha, corrige y decide con base en información verificada. Se fortalece la vida democrática y se gobierna mejor. Este clima de libertades que se vive hoy en Tamaulipas no es casualidad, es resultado de una forma distinta de gobernar y de una clara voluntad política del gobernador Américo Villarreal Anaya. Gracias, gobernador. Se lo dice un colaborador y se lo dice un periodista. El humanismo como eje ha generado condiciones reales de bienestar, crecimiento y justicia social. El gobierno que encabeza el doctor Américo Villarreal ha puesto a las personas en el centro de las decisiones. Ha trabajado sin descanso y ha demostrado que se puede gobernar con sensibilidad, con responsabilidad y con respeto a la gente. Durante años, el Estado vivió gobiernos que abusaron del poder, sobre todo el que nos antecedió. Abusaron del poder y cuya ambición sin límites llevó a hostigar y perseguir a opositores, medios, periodistas que se atrevieron a cuestionar. Están documentadas las historias de terror que vivieron colegas, y me cuento entre ellos, quienes padecieron este periodo de represión que generó una ominosa zona de silencio, como nunca antes había ocurrido en Tamaulipas. Pero hoy hay que decirlo en voz alta, sin rodeos, porque es un dato verificado. Desde octubre de 2022 se rompió esa inercia. A partir del gobierno del doctor Américo Villarreal se ha establecido una relación clara, sostenida, de respeto por la prensa, basada en el reconocimiento pleno del libre ejercicio periodístico. No hay líneas editoriales dictadas desde el poder, ni intentos de condicionamiento. Hay interlocución institucional, apertura a la crítica, comprensión de que informar con independencia es una función social indispensable. Se escucha a la prensa, sí, y también se atiende lo que siempre entra en cuadro, lo que no siempre entra en cuadro, la voz de los barrios, de los ejidos, de las comunidades más apartadas y de esos pasillos donde no hay micrófonos, pero sí decisiones que cambian la vida pública de Tamaulipas. El gobernador Américo mantiene siempre el pulso de los tamaulipecos, el diagnóstico preciso de sus necesidades y reclamos y el tratamiento que ameritan las urgencias que surgen en los momentos críticos de la sociedad. Se responde a las demandas ciudadanas y existe un cuadro de prioridades que atiende el bienestar social, la seguridad pública, la educación, la salud y el desarrollo económico. Soy testigo de un ejercicio cotidiano de transparencia que tiene como prioridad el manejo de finanzas sanas y una administración eficiente y honesta. Por eso disfruto lo que hacemos en un ejercicio diario, sin poses ni maquillajes, una forma transparente de mostrar la realidad de Tamaulipas tal cual es, cada vez más abierta, más libre y más fuerte.
Y cierro como empecé, desde lo personal, donde estuve, donde estoy y donde estaré. Mi pasión seguirá siendo la misma, ser periodista. Hoy me toca servir desde otro lugar, pero con la misma ética, la misma curiosidad, el mismo compromiso con la verdad. Tenemos muy claro que sin periodistas no hay sociedad libre y que en Tamaulipas esa libertad se ejerce todos los días. Hoy, más que una conmemoración, este encuentro es una reafirmación de principios. El periodismo no es un accesorio de la vida pública, es una condición de la democracia, donde hay información verificada, plural, libre, hay ciudadanía crítica, y donde hay periodistas ejerciendo su oficio con dignidad, hay contrapesos, hay memoria y hay futuro. Nuestra felicitación y reconocimiento a todas y todos ustedes. Hay mucho que festejar. Felicidades a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado, licenciado Francisco Cuellar Calva. Estimadas y estimados invitados, tiene a bien hacer uso de la palabra el Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas, el doctor Américo Villarreal Anaya. Señor Gobernador. Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes, como siempre, en este inicio de año conmemorando el Día de la Libertad de Prensa, del periodista, y que nos permita vernos, cuando menos saludarnos un momento y tener esta oportunidad de este diálogo, en esta expresión de estas palabras, de estas ideas, ¿no? Sin agradecer nuevamente su presencia, de los que nos visitan de las diferentes regiones de nuestra entidad y han hecho el esfuerzo por estar hoy aquí con nosotros, y que esperamos que regresen también en retorno a su origen, a su casa, con todo el bien. Amigas y amigos, la ocasión que nos reúne y conmemoramos tiene su origen, como ustedes saben, en la vida, la figura y la labor de Manuel Caballero, reconocido escritor y periodista jalisciense que es considerado el precursor del periodismo moderno, quien recogió y enriqueció en su desempeño la extraordinaria tradición política y crítica del periodismo mexicano. Juega y ha jugado como instrumento de lucha y formación de conciencia a lo largo de las grandes transformaciones nacionales. Así, la fecha del 4 de enero de cada año conmemora su aniversario luctuoso. En su honor se recuerda el carácter valiente y decisivo de su participación en todo el país, fortaleciendo la vigencia de nuestras libertades y en especial de la libertad de prensa, de crítica, de expresión y sobre todo de pensamiento. Pero este 2026 tiene además la peculiaridad de ser justamente el centenario de su deceso. Así que con mayor razón debemos recoger y honrar la labor y los valores que subyacen alrededor del noble e imprescindible oficio del periodismo. Destaco también que esta es la cuarta ocasión que nosotros nos reunimos en torno a esta efeméride. Y eso significa que está ya de lleno la segunda mitad de esta gestión de gobierno, que ustedes han acompañado, han observado, han difundido y han evaluado desde la tribuna periodística. Conviene entonces repasar cuál ha sido nuestra reflexión en torno a su oficio y cuál ha sido en este tiempo nuestra perspectiva humanista de respeto y valoración a su trabajo. Porque ahora las cosas son distintas. Paco nos ha compartido ya su experiencia,
sobre no solo las dificultades vividas para ejercer su vocación, sino los riesgos a los que se ha tenido que enfrentar en el pasado reciente, al igual que muchos otros profesionales del periodismo. En los festejos de años anteriores, en los que he tenido la oportunidad de reunirme con ustedes, hemos hecho referencia a las ideas de grandes pensadores que ejercieron y destacaron también por sus obras en el periodismo. Y decíamos, por ejemplo, con Kapuscinski y Albert Camus, cómo discutieron sobre el perfil y la ética que exige el oficio, afirmando que para ser un buen periodista se necesita también un buen ser humano. Recordábamos con ellos que el periodismo debía ser por naturaleza ético, verdadero, y que aún en esta época de las noticias falsas, el compromiso con la verdad en el periodismo implicaba además siempre tomar partido por quienes sufren la historia, o como decimos ahora, colocarnos siempre del lado correcto de la historia. En este mismo foro recogimos también ideas de gente del calibre de Gabriel García Márquez, que decía que además de ética, para hacer un buen periodismo hacía falta mucha práctica y, por supuesto, una base cultural importante. Con la referencia al testimonio de Filomeno Mata, condenábamos la persecución y la censura, quien decía que quienes persiguen a la prensa desde el poder construyen su propio desprestigio, porque conculcan abiertamente los derechos ciudadanos, y entre los más sagrados derechos del hombre se halla la libertad de prensa. En este sentido, nosotros compartimos la convicción de que el periodismo se debe asumir no solo como revelador de los hechos, sino como una herramienta y parte significativa de la construcción de realidad, lo cual requiere memoria, pensamiento, información y pasión profesional de construir un mejor entorno social, algo que, por cierto, está muy lejos de poder dar la inteligencia artificial. Por eso ahora que rendimos honores al oficio, refrendo con toda claridad y contundencia que nuestra política de comunicación social reconoce la verdad como principio, la libertad como derecho y un flujo abierto y sin censura de información y opiniones, todo lo cual fortalece nuestra democracia, nuestra unidad como sociedad y la conciencia sobre el momento histórico que vivimos. Aquí, en Tamaulipas, no se persigue, reprende o intenta silenciar a nadie. La libertad de expresión y de opinión son respetadas sin limitación alguna, más allá del derecho de terceros, ya que, como decía el presidente Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Amigas y amigos, especialmente en el periodismo, como en la historia de nuestras transformaciones, las y los mexicanos tenemos ejemplos y enseñanzas que son parte de nuestras raíces, de nuestra herencia y de nuestra realidad actual. Les he comentado antes sobre la valiosa y extraordinaria labor de concientización y hasta de organización social que ya se aglutinaba alrededor de los talleres de imprenta y los diarios nacionales o regionales del siglo XIX, y cómo en todas partes de nuestro México, aquí en nuestra tierra, hay muchas y muchos de ustedes que provienen de esa tradición y tienen lazos profesionales, familiares o con mentores que les enseñaron y les legaron este oficio. Hay también nuestro reconocimiento a don Heriberto de Anda, que no escuché o a lo mejor no puse atención en esta memoria y este reconocimiento de los compañeros que ya no están presentes.
y su amigo, el gobernador de Tamaulipas, considera que hay sin duda un rico filón para comprender la manera en la que ha evolucionado y se ha enriquecido nuestra visión ideológica sustentada en el humanismo mexicano. Hoy, ante el avance tecnológico, las diversas plataformas de la información han cambiado las reglas del juego. Representan una fortaleza de la transmisión y el cambio social positivo si se utilizan de la forma adecuada. Se movieron los centros de influencia y ahora los poderes fácticos cambiaron de residencia. Están en la verdad, en la base social, en el ejercicio de la crítica en todas las direcciones, pero responsable y en el haber superado limitaciones para difundir esta información. Pero hay que seguir construyendo democracia. Si retomamos la frase que ha seleccionado para el evento de hoy nuestro amigo Paco Cuellar, decía que le pusiera la cirugía cardiovascular, pero no dejó la cirugía, que era la frase que hace el símil entre el periodismo y la medicina, más precisamente entre el periodismo y la cirugía. Yo diría que además de exacto, el periodismo debe ejercerse desde la responsabilidad, dando la cara, firmando. ¿Quién es el cirujano? ¿Quién tiene en su mano ese bisturí? Sin el anonimato, que es generalmente cobarde y esconde intereses, diatriba o perversidad. Yo no pondero ni valoro una nota de una red social que no sé quién la está escribiendo. No la puedo interactuar, no la puedo asimilar o considerar para poder mover un rumbo de una brújula en una condición de gobierno. No hay quien la respalde, o una editorial que no se firma. Hacíamos el símil de que es como si tuvieran ustedes una prescripción médica de medicamentos antihipertensivos o narcóticos o algo, y llegaran a la farmacia y decir: ¿quién te dio la receta? Ahí dice abajo, y la firma diga del doctor anónimo. ¿Surtirías la receta? ¿O te la tomarías lo que está ahí puesto si te lo recetó un doctor que no firma y te pone como anónimo? No es que lo bajé de las redes sociales, no podemos tomar ni concientizar lo que no hay una gente como ustedes con oficio periodístico y que dicen: yo soy el que pongo esta nota porque hice una condición informática, una investigación periodística, o estoy haciendo una contribución editorial para tener un punto de vista sobre un determinado aspecto, pero tengo mi firma. Eso hay que tomarlo en cuenta y poderlo analizar para que en un momento dado tenga un peso que pueda implicar incluso decisiones de política pública. Hay nuevas amenazas en el periodismo y en el espacio público, y una de ellas muy importante es la calidad de la información. Ya cambiaron los medios y de forma muy significativa se abrieron las posibilidades de la difusión. Sin embargo, los principios del periodismo deben permanecer. Y ahí tenemos que garantizar un lugar más importante a la veracidad y a la ética. También destaquemos la importancia y el valor de las ideas verdaderas, porque la certeza de los hechos, hay que reconocerlo, es lo que ha proyectado a los seres humanos y la sociedad hacia el desarrollo, hacia la innovación, el progreso del conocimiento, y es lo que ha consolidado la democracia. Y por el contrario, las ideas que se van hilvanando en falsas narrativas han generado y generan exclusión, violencia, ignorancia, desigualdad y, por supuesto, toda clase de violación de los derechos humanos. Necesitamos seguir trabajando
y pugnando para que información y verdad sean una misma exigencia y que el uso abierto y libre del enorme cúmulo de información nos sirva justamente para mejorar la toma de decisiones, la gestión pública y para fortalecer cada uno de los sectores de nuestra sociedad. Y ahí es donde su labor es imprescindible, en la construcción y fortalecimiento de una realidad más justa, confiando siempre en el valor de las capacidades de los seres humanos, cuya vigencia llena la esperanza, un futuro que disipa incertidumbres, repudia la violencia, la tiranía, la intriga, y hace que prevalezca la justicia, la paz y la esperanza, abriendo caminos y oportunidades para todas y todos. Y termino con otra frase de Scherer: permanezca el periodismo en los seres que viven y en las cosas que son. Permanezca el periodismo en los seres que viven y en las cosas que son. Su grandeza es la del hombre y de la mujer, diríamos hoy. Su poesía es el agua que corre sin agotarse. Gracias por su presencia, por su atención y su tiempo, y que este 2026 sea pródigo y generoso en satisfacciones profesionales, en prosperidad para cada uno, y reciban sus familias de parte de mi esposa y de mi familia propia un cúmulo de bendiciones y que gocen de mucha salud y éxitos profesionales. Muchas gracias. Muchas gracias, gobernador.